El programa que vamos a ver hoy es ¿Por qué Western Digital? La jornada del consumidor, el caso de uso y tipo de medios, el desarrollo de la marca a partir del color. Como ustedes saben, nosotros tenemos WD Black, WD Red, WD Purple, WD Gold, WD Blue, y muchas veces los consumidores no entienden para qué es cada color. Entonces, hoy les voy a explicar eso más en detalle para que puedan ayudarles a simplificar el proceso de compra para el consumidor. Y también vamos a hablar un poco sobre los SSD. ¿Okay? Entonces, primero voy a empezar con un video, no sé si lo pueden ver. Sí se puede ver el video. Susan, ¿estás ahí? Nos están diciendo que el video no tiene sonido. Tú- Susan, Susan, ¿nos escuchas? Susan, creo que tienes el micrófono en mute. No te ¿Aló, me escuchamos. escuchan? Ahora sí te escuchamos, sí. Okay. ¿Ven mi pantalla o no? Sí vemos tu Okay. pantalla, pero en el video que pusiste no escuchamos. Ah, qué lástima. Después yo voy a pasarle el video a Florencia, entonces ella de hecho le puede pasar la presentación y ustedes pueden ver el video ahí. No sé si es algo con la computadora que no sale el audio para ustedes. Ah, vale, listo. Dale. ¿Ok? Si Okay. quieres, Entonces, ¿por qué continuamos. Western Digital? Nosotros tenemos más de 13.500 patentes otorgadas en todo el mundo. ¿Ok? Realmente en el espacio de lo que es data, somos el primero en el mundo y el cuarto en el mundo en términos de patentes en tecnología. ¿Ok? Es una cantidad muy importante. Realmente, como les comenté, estamos detrás de empresas como Google, como Apple, en números de patentes. ¿Ok? Siempre estamos innovando. El primer disco duro que se hizo fue en 1950, ¿ok? Y era de 5 megabytes. Y como pueden ver, era el tamaño de casi una lavadora, ¿ok? Hoy en día, en 2020, hemos lanzado un disco duro de 20 terabytes. Entonces, pueden ver cómo ha crecido tanto las capacidades de los discos y en formatos más pequeños, ¿ok?
Estamos en la quinta generación de Helio, como ustedes saben. Nuestros discos de Purple vienen con, de más alta capacidad, vienen con Helio. Y esto es muy importante que menciono que es quinta generación, porque nosotros hemos podido perfeccionar cualquier fallo, cualquier problema que hemos tenido con esta tecnología, porque ya llevamos mucho tiempo con esto en los discos, y la competencia, las otras empresas no tienen tantos años produciendo discos con helio. ¿Okay? También la grabación magnética de superposición de SMR hasta 20 terabytes, y también la grabación magnética asistida por energía. ¿Okay? También con SSD, SanDisk, anteriormente se llamaba SanDisk, y ellos produjeron el primer disco de estado sólido en 1991 y era de 20 megabytes. Hoy en día tenemos ya uno de 30.72 terabytes, y como ven el formato es mucho más pequeño también y con mucha más capacidad. ¿Okay? También estamos en la tecnología que es de 3D, ¿okay? Que son de 112 capas. ¿Por qué comento esto? Porque realmente para poder seguir poniendo más memoria en un disco más pequeño, tenemos que trabajar, anteriormente eran memorias de 2D. ¿Qué es la diferencia? Es como un edificio. Tienes un edificio de 2D y significa que tienes que hacer los edificios no altos, pero más edificios. Y en 3D, igual que los edificios altos, se hacen más niveles para poner más unidades. Entonces, es la misma analogía aquí. Puedes poner más capas de memoria y ahí puedes ponerle realmente más capacidad. ¿Okay? También estamos innovando siempre en lo que es la tecnología NVMe, y también en los SS empresariales, como ven, ya tenemos uno de 30.72 terabytes. ¿Okay? Somos el líder en fabricación de memoria NAND. Realmente solo hay 5 empresas que producen flash en todo el mundo. Nosotros somos una de esas 5 empresas, ¿ok? Llevamos 20 años realmente innovando en este espacio, y tenemos, como ven, 4 fábricas donde estamos produciendo toda la memoria de flash, ¿ok? Aquí pueden ver un ejemplo de cómo es el disco, el wafer antes que es cortado, ¿ok? Entonces, tenemos una innovación y ingeniería del silicio a los sistemas. Como ven, realmente estamos en todos los espacios, medios avanzados, en controladoras, en firmware, también en los dispositivos y también en plataformas. Entonces, tenemos una integración vertical en todo el portafolio. Como les comenté antes, nosotros somos uno de 5 fabricantes. Entonces, no solo fabricamos, pero estamos también en todo el desarrollo del producto. Entonces, cuando damos una garantía de 5 años o de garantía por vida, nosotros realmente sabemos que esos productos funcionan hasta ese nivel porque tenemos control del desarrollo que muchas empresas no tienen. ¿Okay? Aquí pueden ver que tenemos una amplitud y profundidad del portafolio. Tenemos todo tipo de producto que es basado en realmente guardar data. Entonces tenemos tarjetas, tenemos USBs, tenemos, como ven aquí, servidores de almacenamiento, discos duros, componentes de NAND. Entonces tenemos un portafolio muy completo para cualquier uso y cualquier tipo de consumidor. ¿Okay? Ok, ahora vamos a hablar un poquito sobre la jornada del consumidor y por qué muchas veces ellos se confunden al comprar un disco porque no entienden realmente para qué es. Lo que voy a hacer es explicarle realmente en términos más simples cómo realmente cerrar la venta para el consumidor cuando llega a comprar un disco o un estado sólido. Okay. Realmente tenemos que entender el caso de uso. ¿Cuál es la aplicación? Ellos quieren eso para video inteligente, para juegos, para productividad, para el sector industrial, para un NAS, para un centro de datos. Solo sabiendo eso podemos entender realmente cuál es el segundo paso del tipo de producto que puede necesitar. ¿Okay? Entonces, también cuál es el entorno. Es un entorno que es 24/7 como de videovigilancia. Es un espacio que necesita estar refrigerado.
es un espacio que ellos quieren que no tenga ruido. Entonces, todo eso también contribuye a cuál es el tipo de producto que necesita. ¿Okay? Entonces, la segunda pregunta es, vamos a saber si necesitan un disco duro o un disco de estado sólido. Entonces, para un disco duro, ¿qué están buscando? ¿Quieren un disco de alta capacidad? Ya, si te dicen eso, ya sabemos que realmente no es un SSD que le debemos ofrecer. Almacenamiento en capas, ellos quieren almacenamiento cálido refrigerado, ellos quieren video de alta resolución, o SSD que están buscando velocidad, latencia, tamaño, movilidad, energía, pruebas de impacto. Entonces, ahí ya sabemos en 2 pasos si quieren un disco duro o un disco de estado sólido y qué tipo de producto le vamos a ofrecer. ¿Okay? Entonces, ahí ya le hemos ayudado a simplificar el proceso de selección. Entonces, después tenemos el portafolio completo de productos que tenemos el WD Green, que es para uso cotidiano, el WD Blue, que es para usuarios autodidactas de PC, el WD Black es de juegos, el WD Red es para NAS, el WD Purple es para video inteligente y después tenemos el WD Gold, que es para empresas. ¿Okay? Entonces, aquí puedes ver que tenemos realmente un portafolio de disco duro y discos de estado sólido. En el portafolio de WD Green solo tenemos SSDs hasta 2 terabytes. ¿Okay? En WD Blue tenemos discos duros, discos de estado sólidos, SATA y NVMe. En juegos tenemos discos de estado sólido, NVMe, al igual que disco duro. Para NAS tenemos un portafolio completo de discos duros, también de SSDs, SATA. Y también tenemos todo lo que es para video inteligente, que es la línea de WD Purple. Tenemos los discos duros y también tenemos la micro SD para las cámaras. Y de último tenemos los discos para empresas o para centros de datos y tenemos el disco de estado sólido que lanzamos en marzo y también tenemos el disco duro que es hasta 14 terabytes. ¿Okay? Entonces aquí después no voy a ir en detalle en cada spec porque eso después le vamos a enviar la presentación, pero como pueden ver, esto les ayuda después a entender qué está buscando el cliente. Ellos te van a dar más o menos, como les comenté, el entorno que necesitan, el tipo de disco que necesitan y aquí viendo las especificaciones pueden también entender qué le pueden ofrecer. Están buscando para juego, para NAS, para video inteligente, para centro de datos. Entonces, ahí puedes después simplificar y ofrecerles el producto correcto. Mucha gente lo que hace es, tratan de comprar un disco de WD Blue para usar en videovigilancia, que es lo incorrecto porque sí, puede ser que le funcione al inicio, pero después cuando falla, ya vienen llamando y se dan cuenta que no era el disco correcto. ¿Okay? Entonces, para disco es color, capacidad y realmente la compra para disco duro. Igual aquí, el color, la capacidad y después se puede cerrar la compra. Para SSD tenemos también, como les comenté, una línea completa. Como ven, tenemos el green, el blue, el red y cada uno es para uso diferente. Esto es para computación cotidiana, tenemos SATA de rendimiento también para NAS. ¿Okay? Después tenemos los productos NVMe, unos para uso general que es el blue y después tenemos el black que es realmente para gaming o para un uso que necesita mucho rendimiento. Y después el gold que es para cientos de datos. Aquí, para vender un SSD, la diferencia es saber el color, el interfaz, porque puede ser SATA o puede ser M.2. ¿Okay? Entonces, ahí tienen que entender lo que está buscando el cliente, la capacidad y después la compra. ¿Okay? ¿Por qué estamos enfocándonos tanto en lo que es NVMe? Realmente hay una oportunidad de crecimiento muy masivo en este espacio. La participación del mercado mundial tiene una tendencia de más del 20% del mercado de SSDs internos. ¿Okay? Las capacidades claves de NVMe en 2 terabytes es 7%, en unos 37%, en 500 gigabytes son 40% y en 200 gigabytes, 250 gigabytes son 14%. Realmente se conecta directamente a su
a su CPU mediante hasta 8 líneas de PCI Express y con 6 GB de ancho de banda bruto. ¿Okay? ¿Pueden ver el video o no? Sí lo vemos, pero no tenemos sonido. Ah, no tiene sonido. No, señor. Ok, les voy a mostrar el video, después cuando les mande la presentación van a poder ver los dos videos, obviamente con el sonido, pero el video básicamente es de la tecnología de NVMe que tenemos. Entonces, básicamente lo que decía el video es que los discos de SATA tienen una velocidad máxima de 600 megabytes por segundo, que es por eso muchas empresas, al igual que WD, se están enfocando mucho en el producto NVMe porque realmente los productos pueden llegar a unas velocidades mucho más altas que los 600 gigabytes que llega megabytes, disculpa, que llega el de SATA, ¿ok? Entonces les voy a dar un resumen ahora del portafolio de colores en más detalle. Como les comenté, tenemos el producto de WD Green, que es básicamente la línea solo contiene SSD y el SSD llega hasta 545 megabytes por segundo, ¿ok? Viene de capacidades de 120 a 2 terabytes en el disco de 2.5 y en el M2 llega de 120 a 480 gigabytes, ¿ok? Y tiene 3 años de garantía. Después tenemos la línea WD Blue, que en esta línea tenemos disco duro y disco de estado sólido. Entonces, por el lado de disco duro, tenemos en 2.5 pulgadas y en 3.5 pulgadas, y llega en 2.5 hasta 2 terabytes y en 3.5 hasta 6 terabytes. Tiene 3 años de garantía. ¿Okay? Y en el SSD tenemos productos de SATA y también tenemos productos de NVMe. El NVMe hoy en día llega hasta 1 terabyte y el de SATA llega hasta 4 terabytes. ¿Ok? Nosotros, realmente la gran ventaja es que nosotros fabricamos la memoria, el controlador, el firmware, el diseño, el panel, realmente todo el producto. No hay ningún tercero que trabaja en ningún componente de nuestro SSD. Y tiene 5 años de garantía. ¿Okay? Después tenemos lo que es WD Black, que tiene disco duro y disco de estado sólidos. El disco realmente está enfocado para gente que le gusta hacer gaming o para un uso que realmente necesitas más rendimiento. Como ven, está disponible en hasta 6 terabytes. ¿Okay? Tiene 5 años de garantía. Y después tenemos los SSDs, que son para gaming y también están solo disponibles en formatos NVMe. ¿Okay? Tienen velocidades de hasta 3.470 megabytes por segundo. Son 6 veces mejor que en un SSD SATA en términos de velocidad. Y como les comenté antes,
nosotros trabajamos en todas las partes del producto, desarrollamos realmente todos los componentes y tiene 5 años de garantía. Y después tenemos el WD-Red, que también está disponible en disco duro y también en SSD, que acabamos de lanzar a finales del año pasado. ¿Okay? Entonces pueden ver que el disco duro está disponible en hasta 14 terabytes. ¿Okay? Tiene una carga de trabajo de hasta 300 terabytes por año o 1.000.000 de horas. Tiene 5 años de garantía. Y son productos que son hechos para NAS. Y después tenemos el SSD, que el 2.5, que es llega hasta 4 terabytes. Y el M2 de SATA llega hasta 2 terabytes. Y tiene velocidades de hasta, el SSD tiene velocidades de hasta 560 megabytes por segundo. ¿Okay? Aquí pueden ver el disco WD-Red Pro, se puede usar también como un cache de SSD para NAS. Entonces, puedes tener realmente 6 discos duros de 14 terabytes para guardar la información y después 2 SSDs de 1 terabyte para hacer el caching de la información. ¿Ok? Entonces, también tenemos aprobados 100 modelos de NAS que trabajan de Synology y 90 de QNAP. En la presentación después yo les voy a agregar el link de Synology y QNAP donde pueden encontrar los modelos que son compatibles con nuestros productos de WD-Red. ¿Okay? Después tenemos el WD Purple, que es nuestra línea de video inteligente, que también tenemos un disco duro y una micro SD. El disco duro tiene una carga de trabajo de hasta 360 terabytes por año, 1.5 millones de horas y 5 años de garantía. Está disponible en hasta 14 terabytes y realmente es optimizada para video para que funcionen hasta 16 compartimientos de 64 cámaras por unidad con la tecnología de AI Offering. Después tenemos la tarjeta micro SD que funciona hasta 768 terabytes escritos y tiene 2 años de garantía. Entonces aquí pueden ver que tenemos el producto en capacidades de 32 hasta 512, ¿ok? Y también tenemos diferentes modelos, depende del uso. Si tenemos el QD101, que es el más nuevo que hemos lanzado, que es un producto de un poco menor costo, dependiendo del uso que necesita la empresa, el consumidor para la cámara, ¿ok? Y también tienen, realmente funcionan 24/7. Mucha gente lo que quiere hacer es comprar una tarjeta normal y corriente de micro SD para usar en videovigilancia y les falla porque esas tarjetas no están hechas para grabar 24/7. Realmente tienen un límite de cuántas veces puede leer y escribir la información, a la diferencia del WD Purple, que están diseñadas para escrituras 24/7, para trabajar en cámaras de IP o corporales o de tablero o para drones, para hacer, ¿sabes? Para vigilancia realmente. Y tienen resistencias a climas extremas, funcionan de menos 25 centígrados hasta 85 grados centígrados. Entonces, realmente están hechos para trabajar al exterior. Entonces, si están si tienes la cámara afuera en un clima muy frío o muy caliente, la tarjeta no se te va a dañar. Susan, tenemos varias preguntas. Si quieres, podemos ir avanzando con las preguntas y ya te dejo continuar. Dale. Bueno, mira, Daniel nos pregunta. ¿Quieres hacer la pregunta al final? Porque me queda un diapositivo nada más. Dale, perfecto. Ok. Entonces, de último tenemos el WD Gold, que es para centro de datos, y tenemos el disco duro que llega hasta 14 terabytes, tiene resistencia 24/7, tiene una carga de trabajo de hasta 550 terabytes por año o 2.5 millones de horas, y es para uso en centro de datos. Y el SSD también tenemos, que es en formato U2, que es para realmente maximizar la densidad del almacenamiento y viene en hasta casi 8 terabytes de capacidad, ¿ok? Y tiene 5 años de garantía.
Entonces, también realmente tenemos material muy claro de marketing. Como ven, tenemos una campaña para el NVMe, una campaña para el Purple, para Black tenemos una campaña muy completa, para Gold y para Red también. Entonces, si es algo que necesitan para ayudarles a vender el producto, pueden hablar con Florencia. Ella realmente puede ayudarles con todos los materiales que hemos hecho para ayudar a vender el producto. ¿Ok? Ahora puedo tomar las preguntas. Listo, muchísimas En gracias, Ciudad Susan. de México se está registrando un sismo. Precaución. ¿Hola? ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Sí? Ok. Vale, Susan, mira, te voy a decir entonces las preguntas. Tenemos a Daniel que nos pregunta si aún fabrican SSD, SLC. SLC, tengo que averiguar porque depende de, él está preguntando en toda la línea, en WD, en lo de Enterprise, porque sí, puede ser o SLC o TLC, pero tendría que averiguar realmente en qué producto. Ah, ok, vale. Daniel, ¿nos puedes confirmar cuál es el producto específico, por favor? Y Daniel también nos pregunta que cuál es la diferencia entre SSD M.2 y un NVMe. No, acá está temblando muy fuerte. Me voy a salir un momento. Claro que sí, tranquilo, por favor, tengan mucho Ok, cuidado en México, que hay un les sismo voy en a, este momento. ok, el M2 es solo el formato. Entonces, tienes productos SATA. Tienes producto SATA y tienes producto en M2. Entonces, estos solo son formatos. Dentro de M2 puede ser un M2 de SATA o puede ser un M2 de PCIe, que es donde cae NVMe. Entonces, la pregunta tiene dos partes. El interfaz siempre va a ser M2 si es este tipo de disco, ¿ok? Entonces, después tenemos lo que es el producto NVMe que cae dentro de ese tipo de interfaz. ¿Ok? Ok. Daniel, no sé si tienes alguna otra pregunta respecto a esto. Mira, voy a seguir entonces con las otras preguntas. Dame un momento, por favor. Ok, perfecto. Entonces, la siguiente pregunta. Bueno, nos pregunta Miguel, ¿qué significa la sigla NVMe? Es non-volatile memory. Memoria no volátil. Listo, muchísimas gracias. Luis nos dice, mira, buenos días, ¿qué tipo de disco y qué capacidades ofrece más confiabilidad cuando se trata de guardar información a través del tiempo? No entendí muy bien la pregunta. ¿Es como para solo guardar información por un tiempo largo, pero lo va a guardar todos los días? ¿Lo va a usar como un backup? ¿Cuál es el uso para realmente entender qué disco ofrecer? Listo. Luis, ¿nos podrías por favor especificar? También nos pregunta qué tiempo de vida promedio tienen los discos duros HDD, SSD, NVMe y qué soluciones existen para contrarrestar la pérdida de datos por falla de discos. Ok, todos los discos nuestros depende del uso, tiene una vida diferente. Como les había comentado, por ejemplo, aquí, si pueden ver mi pantalla, pueden ver que las horas que trabaja el disco son diferentes, depende del uso. Y también la carga de trabajo es diferente, depende del uso. El RED te da 180 por año, terabytes escrito, el RED Pro te da 300, el Purple 360 y el Gold
550. Obviamente, más carga de trabajo tiene, el disco es para ese uso. Esto es para cientos de datos, este sería para videovigilancia, estos serían para productos de NAS. Entonces, depende del producto, tienen diferentes garantías, tienen diferentes cargas de trabajo. Realmente por eso en el principio les comenté que tenemos que entender cuál es el entorno que necesita el cliente y después cuál es el uso que necesita el cliente para poder ofrecer el disco correcto. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, muchas gracias, Susan. Sí, mira, Daniel nos pregunta, para hacer uso de las 8 lanes del PCI Express, ¿se puede con una sola unidad o tienen que estar en RAID? Se puede usar en una unidad para hacer el uso de NVMe. Ok. Paul nos pregunta que si los Blue ahora vienen con 3 años de garantía. Los Blue ahora vienen con 5 años de garantía. Ok, muchas gracias. Nos pregunta Daniel, ¿qué ventajas tiene un SSD de 120, 240 versus uno de 128, 256? Pero ahí no, creo que no está completa la pregunta. Okay. Daniel, ¿nos puedes, por favor, confirmar, nos puedes completar la pregunta? Gabriel nos pregunta, ¿qué hay sobre los problemas que tenía la línea red cuando se utilizaban en NAS que utilizan sistemas de archivos ZFS? Sí, nosotros como empresa hemos salido con una comunicación externa para el consumidor que después podemos compartir con ustedes, que básicamente habla de cómo nuestra posición como empresa sobre ese problema, que realmente un consumidor empezó a hablar de eso en internet y salió por muchos lados. Entonces, como empresa tenemos una respuesta que después se les puede compartir. Listo, Susan, muchas gracias. Mira, Jorge nos pregunta lo siguiente. Luego de los problemas con los SMR, ¿los discos ya están marcados como SMR o no? Sí, ahora estamos marcando los discos para que el consumidor sepa qué tipo de disco está comprando. Entonces, esa es parte del comunicado que hemos lanzado para ese problema de WD-Red que después se les puede compartir. Vale, perfecto. Mira, Alexander nos pregunta, ¿qué hay de cierto que los SSD, una vez borrado un archivo, no se puede recobrar? ¿Borrado en qué sentido? Porque la data en cualquier producto de flash normalmente siempre, aunque se borre, se puede recuperar mediante software de terceros que solo trabajan para poder recuperar información del flash. De hecho, la información que está en un flash normalmente no está permanentemente borrada hasta que uno entre con un software o algo para permanentemente borrar esa información. Entonces, tendría que entender mejor la pregunta, pero solo para comentarle, la información de flash casi siempre se puede recuperar. Muchas gracias. Alexander, ¿podría ser un poco más específico con la pregunta, por favor? Muchas gracias. Mira, Ricardo nos pregunta, bueno, nos dice, ¿qué nos puedes conversar sobre la demanda de los HDD red de falsedad sobre las especificaciones técnicas? No entendí la pregunta muy bien. ¿Podrías repetirla? Mira, Ricardo nos puso, ¿qué nos puedes conversar sobre la demanda de los HDD red de falsedad sobre las especificaciones técnicas? Realmente no entiendo bien la pregunta sobre la falsedad. No sé si lo puedo explicar un poquito mejor. Ricardo, ¿tú nos podrías, por favor, explicar un poco mejor la pregunta para poder contestarte? Bueno, mira, vamos a seguir. Nos preguntan, buenas tardes, el WD Blue SATA 2.5 pulgadas para equipos que no cuentan con interfaz M.2, ¿se puede usar para gaming? ¿Cuáles son las recomendaciones? Sí, se puede usar para gaming, pero no si eres un gamer súper profesional. O sea, sí se puede, pero no te va a dar el mismo rendimiento que un Black. Si estás jugando para tener
para que sea un poquito más rápido tu computadora, para que te dé mejor rendimiento al juego, a los tiempos y todo, el Black es lo que recomendamos. Pero si el presupuesto no da y quieres comprar un Blue para usar para gaming, sí sería posible, pero no de alto cargo de gaming. Sería si eres un jugador así de vez en cuando, o, sabes, no un profesional, entonces sí se podría. Gracias, Susan. Mira, Sí. Paul nos pregunta lo siguiente. Los WD Blue ahora tienen 3 años de garantía y desde marzo ya no se puede ingresar al portal para registrar los productos. Portal de soporte WD Registro y RMA. Tenía registrado todos los productos de mis clientes. Ahora, ¿cómo se hace? Porque ya no se puede ingresar. Tú tienes... No, tendría No, que preguntar porque realmente no podría responderte esta pregunta en este momento, pero puedo preguntar al equipo, porque puede ser que dentro del país ya no tenemos un soporte técnico en el momento o algo. Tendría que entender mejor en qué país se está preguntando, más información y después nosotros le podemos averiguar la respuesta sin ningún problema. claro que sí. Paul, ¿nos podrías dejar esa información? Ah, mira, él nos dice que es de Perú. Entonces, listo, Paul. Si quieres, déjame tus datos, déjame un correo electrónico en el que te podamos contactar para poder darte respuesta y ayudarte en lo que más podamos. Mira, Sandro nos pregunta lo siguiente. ¿Se encuentran disponibles unidades de discos sólidos NAS? ¿Ya existen las unidades MyCloud para estos discos? Sí, nosotros tenemos productos NAS, que es los productos de MyCloud, el PR o el EX41 o 2100, que los discos nuestros NAS funcionan dentro de esos productos de MyCloud, al igual que pueden funcionar dentro de los de QNAP o Synology, no en todos los modelos, pero en muchos modelos. Como les comenté en la presentación, le podemos pasar el link de donde pueden ver la lista de compatibilidad de esos productos también, para entender cuáles funcionan, cuáles no. Y también, obviamente, funcionan dentro de nuestros productos de MyCloud. Ok, muchísimas gracias. Mira, José nos pregunta lo siguiente. ¿Es aconsejable tener 2 SSD en RAID? Todo depende del uso, cuál es la configuración. O sea, yo no les quiero decir sí, no, porque todo el mundo tiene una configuración diferente. Entonces, si nos das más detalles, yo puedo averiguar para saber si sería el uso correcto, realmente la configuración correcta. Ok. Mira, Guido nos pregunta lo siguiente. Respecto a sus discos y equipos NAS, ¿ya tenemos NAS compatibles con M2? Sí, como disco de NAS, sí, tenemos, como ven aquí, tenemos, no ven mi pantalla, tenemos un disco de estado sólido M2 SATA y también tenemos un disco 2.5, un disco de estado sólido de 2.5, entonces sí tenemos el producto. Ok, perfecto, muchas gracias. Mira, nos preguntan cuáles son las capacidades mínimas que recomiendan para instalar un SSD en un PC, debido a que muchas aplicaciones están incrementando el almacenamiento en las unidades. Realmente, la mayoría de las computadoras que tienen una conexión SATA pueden tomar un disco de estado sólido. Y la mayoría de las computadoras llevan una conexión SATA si llevan un disco duro también. Entonces, mayormente casi todas las computadoras pueden tomar un disco de estado sólido. Puede ser que sea diferentes formatos. Por ejemplo, si tienes un Mac, eso va a tomar un tipo de disco diferente, no te va a tomar un 2.5. Entonces tendrías que ver realmente la interfaz, lo que tienes dentro de la computadora, pero por la mayoría de los casos sí se puede tomar SSD. Ok, Susan, muchísimas gracias. Mira, Iván nos pregunta, ¿qué RAID podemos usar para crear un híbrido con 2 SSD idénticas con la finalidad de mejorar la velocidad de lectura y escritura? Dice que es una pregunta de clientes interesados en gaming. Ok, si nos puedes mandar esas información más técnicas, yo puedo averiguar y también entender los equipos que tienen, porque como dije, muchos clientes tienen diferentes configuraciones y diferentes
el fin de uso de ellos es diferente. Entonces, quisiera entender un poquito más para darle la respuesta correcta. Listo. Entonces, Iván, ¿tú nos podrías, por favor, proporcionar más información o de pronto un correo electrónico en el cual nosotros nos podamos comunicar contigo para poderte guiar un poco más? Mira, Daniel nos dice, un M.2 NVMe se puede usar en una motherboard que no soporta NVMe y solamente soporta HCI. Normalmente el motherboard debería poder soportar NVMe para darte la velocidad que estamos diciendo en el producto. Es decir, si vas a comprar un WD Black porque quieres la velocidad y las características de ese producto, deberías tener la interfaz, o sea, el host correcto para que dé esas velocidades. Si no, al final estás gastando el dinero comprando un producto porque no te va a dar el máximo rendimiento que estamos ofreciendo. Ok, mira, acá nos preguntan, ¿qué diferencia hay entre un disco duro normal y un disco duro sólido para hacer formato? ¿Qué diferencia hay entre un disco duro y un disco de estado sólido? ¿Es la pregunta? Sí, para hacer formato, pregunta Abraham. Ok, las diferencias entre los dos es que normalmente el disco de duro tiene mucha más capacidad. Entonces puedes comprar un disco de 4 terabytes y un disco de estados sólidos de 4 terabytes te va a costar mucho más caro y puede ser que no sea disponible, tan disponible como sea un disco duro en términos de capacidad. En velocidad, la velocidad de un disco de estados sólidos es por lo menos hasta 20 veces más rápida que un disco común y corriente. Entonces, los beneficios, los dos tienen muchos beneficios, pero como les comenté antes, todo depende del uso. Si el consumidor está buscando un disco que funcione 24/7, que les dé que tenga mucha capacidad para poder grabar 24/7, entonces va a ser un disco duro. Pero si está buscando más velocidad, quiere una computadora que sea menos ruidosa, quiere una computadora que le funcione más rápido, entonces es un disco de estado sólido. Entonces, es todo dependiendo el caso de uso. Perfecto, Susan, muchas gracias. Mira, Edgar nos pregunta lo siguiente, ¿cuál es el promedio de vida de SSD versus el HD? Ok, el promedio de vida con un disco de estado sólido, cuando se termine la vida, que es los ciclos de escritura, el disco de estado sólido deja de escribir, pero puedes leer la información que está en el disco, vas a poder seguir viendo esa información, pero no vas a poder grabar más información dentro cuando termine el ciclo de vida. En un disco duro, cuando termine el ciclo de vida, no puedes ni leer ni escribir la información. Esas son realmente una de las grandes diferencias que tiene. Ok, muchas gracias. Mira, Luis nos pregunta, ¿qué tipo de discos o de qué capacidad usan Helio? Los discos que usan Helio son los WD Purple para videovigilancia y las capacidades creo que es a partir de 10 terabytes, de 8 o 10 terabytes. Fabricio, can you confirm? Ok. Listo, mira, continuamos. Abraham nos pregunta por qué razón los discos sólidos no se pueden reparar. Reparar en qué sentido y cómo se ha roto. Necesito entender más contexto para poder entender qué le pasó al disco y por qué no se pudo reparar, porque no es que no se puedan reparar, es todo dependiendo de cuál fue el uso, por qué se le rompió, qué pasó. Entonces ahí podemos darle un poco más detalle de cómo responder esa pregunta. Perfecto. Abraham, ¿nos podrías dar un poco más de información?
respecto a esta pregunta, por favor. Mira, Fabricio nos dijo que ahora a partir de 10 terabytes el Sí. de Purple son de helio. Sí, ok. A ver, mira. Diego Martínez nos pregunta, ¿qué software de pago o gratuito nos recomiendas para recuperar la data y sea bueno y fiable? Nosotros usamos para los productos Flash en general uno que se llama Rescue Pro. ¿Ok? Y dentro de nuestros SSDs tenemos lo que se llama, tenemos un dashboard de SSD que ahí puedes hacer clonación de los discos. Si quieres cambiar de un disco de estado sólido a un disco duro, ahí puedes borrar información, puedes hacer un backup. Entonces, depende del tipo de producto. Si es para SSDs, entonces estamos hablando de en el dashboard que es incluido con nuestros discos, se puede hacer todo ahí. Ok, muchísimas gracias. Mira, Daniel nos hace la siguiente pregunta. Dice, respecto a la pregunta que no comprendieron, les explico. En ocasiones hay SSDs de 128 gigas, pero también hay de 120 gigas. ¿Para qué se usan los 8 gigas que no se pueden utilizar? ¿Es por temas de rendimiento o buffer? ¿Cuál es el mejor? ¿El de 120 o el de 128? No es uno que sea mejor que el otro. Realmente las empresas sacan diferentes tipos de formatos de velocidad. Algunos hacen 128, 256, 512, 960. Otros hacen 120, 240, 500, 1 terabyte. Entonces es cuestión de la empresa, realmente el formato que usan dentro del disco para saber qué capacidades quieren poner. Pero un 120, un 128 no va a ser uno mejor que el otro. Si ves en cualquier empresa, no hay ninguna empresa que tenga un disco de estado sólido de 120, 128, 250, 256, porque no tiene ningún sentido, o es uno o el otro. Entonces, en el caso de SanDisk, como ustedes, de WD, como ven, nuestros discos son de 120, 240, 480, 1 terabyte, 2 terabytes. Entonces, no hay un mejor o peor, es realmente todo depende de la marca y cómo ellos tienen las capacidades formateadas. Muchísimas gracias, Susan. Mira, nos pregunta Ángel que si ya no están en venta los WD My Passport Ultra. Sí, todavía están disponibles esos productos. El disco de estados, el portátil, ¿no? Uh-huh. Es el portátil, sí, todavía eso lo vendemos. Ok, muchísimas gracias. Alan nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la línea green y la línea blue? La línea green es en SSD, porque el green solo existe en SSD, es para computación cotidiana, es para una persona que está, por ejemplo, es decir, la persona que quiere su primer SSD, le ofreceríamos un green. Una persona que ya tiene un green y quiere un poco más de rendimiento o un poco más de capacidad, porque el blue viene hasta 4 terabytes, entonces ofreceríamos el blue. Pero el blue es más para uso, si alguien necesita un poco más de rendimiento, que puede ofrecer el green. Entonces el green es decir, es la línea de entrada, es para el primer, ¿sabes? Mi primer SSD sería un green. Muchísimas gracias, Susan. Mira, vamos a responder la pregunta de Ángel, que nos dice lo siguiente. Mira, él nos habla desde Perú y nos dice que tiene un disco WD que tiene problemas con la placa, donde puede adquirir una placa nueva para el disco. Si me puedes mandar esa pregunta después, puedo averiguar con nuestro country manager para que nos diga después dónde mejor puede comprar ese. Claro que sí. Ángel, tú nos puedes dejar, por favor, la información para poder contactarte y ayudarte con esta pregunta. Mira, nos pregunta Abraham, ¿qué memoria es ideal para poner en una cámara varifocal? Varifocal. Uh-huh. ¿Es una cámara como de videovigilancia o para qué uso? Disculpa, no entiendo muy bien la pregunta.
Abraham, ¿nos podrías, por favor, ayudar con un poco más de información de esta pregunta? Si es para Eh, videovigilancia, aunque sea con un lente que se mueve o uno que es fijo, siempre debe usar la tarjeta WD Purple, la micro SD. Si es para usar dentro de la cámara, si tiene una ranura para micro SD. Entonces depende también de la marca del producto, o sea, si tiene ranura. Si no tiene ranura no puede usar la micro SD, entonces debe usar el disco de WD Purple a través de su NVR. ok, muchísimas gracias. Mira, Alfredo nos pregunta, para la edición de video profesional, ¿cuál es el disco aconsejable, ya que la información sufre procesos constantes? Si es para video profesional, yo diría el black, porque es más para rendimientos y para diseños gráficos, para gaming, realmente para archivos más pesados. Perfecto, muchas gracias. Para los que me están preguntando si vamos a pasar la presentación, si la vamos a pasar, nos pueden dejar el correo electrónico en el chat y les haremos llegar esta presentación que tuvimos el día de hoy, como también la grabación de esta llamada del webinar. Mira, nos pregunta Patricio, ya nos quedan 4 minutos nomás. Nos pregunta Patricio, ¿los SSD para servidores están certificados para los siguientes fabricantes como HP, Lenovo, Dell? La mayoría sí, pero tendríamos que entender exactamente qué fabricante es, cuál es el uso y podemos decirle si es compatible. Normalmente si está hablando del disco duro, si tiene la interfaz de U.2, entonces funcionaría con nuestro WD Go. Perfecto, muchas gracias. Mira, también nos preguntan, ¿se puede utilizar un disco M.2 PCIe como disco de boteo en PC Windows? No, sí se puede, pero ellos lo quieren usar un disco de estado, un disco duro para guardar información y el otro para boot, sí se puede. Muchas veces la gente lo hace porque hace que la computadora funcione más rápido. O sea, para cargar aplicaciones y todo eso. Ah, ok, perfecto. Pero depende de la computadora y si tiene, ¿sabes? Para poner un NVMe o un disco SATA. Entonces tendríamos que ver eso, pero sí. Muchas gracias. Mira, Susan, mira, nos pregunta Eric que cómo puede obtener el material de marketing. Con Florencia, ella puede ayudarles, es nuestra Por agente medio de de marketing Florencia. para Incomex, entonces ella puede ayudar con el material de marketing para estos productos. Claro que sí, listo. Entonces, en el momento en que les hagamos llegar la presentación, si quieren, nos pueden devolver el correo para hacerles llegar la información de Florencia y que ella les pueda ayudar con esta información de marketing, del material de Hola marketing. Leslie, hola, ¿cómo te va? Florencia habla. Sí, Ah, claro, hola Florencia. ¿qué tal? Sí, claro, les podemos mandar cápsulas para que puedan subir a las redes, les podemos mandar ya los banners para subir a las web, no hay ningún problema, les podemos mandar los links con toda la información y también un link donde pueden bajarse ustedes la información sobre todos los productos, el Marketing Studio, no hay ningún problema. Listo, Florencia, muchísimas gracias. No, Entonces, por les favor. haremos llegar esta información a quienes la necesiten. Mira, Susan, ya nos queda un poquito tiempo. Vamos a responder las últimas preguntas. Nos preguntan lo siguiente, ¿es necesario dar mantenimiento a los discos SSD haciendo desfragmentación? ¿Cuál es la pregunta, disculpa? ¿Es necesario dar mantenimiento a los discos SSD haciendo desfragmentación? Normalmente depende del uso, o sea, no, por ejemplo, yo he tenido un disco de estado solo en mi computadora por 5 o 6 años y nunca he hecho eso, pero mi uso no es necesario realmente, pero como dije, todo depende de para qué lo está usando, no, yo diría que no, en mi caso no. Ok, perfecto. Mira, Abraham nos dice lo siguiente. Pienso que es una desventaja en el tema del disco duro sólido que no se puede recuperar información, como normalmente se hace con un disco duro normal. Ese sí se le puede cambiar la placa y recuperar la información que en su momento se tenía perdida.
Está diciendo que en SSD no se puede recuperar la información. En SSD depende, sí, como les comenté, hay compañías de terceros que pueden ayudar a recuperar información. En un disco flash, normalmente, en productos flash en general, normalmente cuando la información se borra, no está borrada permanentemente. Normalmente sí se puede recuperar de alguna manera. Si es porque hay un fallo completo en el disco, entonces ahí sí no podrías decirle, dependería del fallo que ha tenido el disco, pero por lo general sí. Y lo que había comentado es que cuando se termina el ciclo de vida del producto, no se puede escribir más dentro del disco, pero sí se puede seguir leyendo la información dentro del SSD. Muchas gracias, Susan. Abraham, espero que esta respuesta ayude a resolver tu duda. Mira, Jonathan nos pregunta lo siguiente. ¿Tienen una versión de disco duro híbrido? ¿Le parece útil ese formato? Depende del uso. Como os comenté, nosotros no vendemos discos híbridos, entonces no podría comentar realmente sobre si el disco es bueno o malo. Perfecto. Mira, esta va a ser nuestra última pregunta. Ya estamos sobre el tiempo. Nos preguntan lo siguiente. ¿Cómo saber cuánto tiempo de vida le queda o cuántos ciclos ya ha usado el SSD? En todos nuestros SSDs tenemos lo que se llama SSD Dashboard. Ahí dentro puedes ver siempre la vida de tu disco. Te dice la temperatura, te dice, realmente es como es un dashboard que puedes ver realmente la vida de tu SSD y ahí puedes ver cuánto te queda de memoria, cuánto te queda de todo y ahí te da esa información. Ok, listo, perfecto. Yo creo que acá podemos dar finalización del webinar. Susan, muchísimas gracias por acompañarnos, por esta capacitación. Las personas que deseen recibir esta presentación pueden dejar su correo en el chat y les haremos llegar esta presentación cuanto antes, también el webinar a sus correos para que lo tengan. Respecto a y si necesitan también para recibir todos los materiales de marketing, nos pueden también dejar en el chat para hacerles llegar esta información. Gracias. Eso sería todo. Muchísimas gracias, Susan, Florencia. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Espero que estén muy bien. Okay. Muchas Gracias a gracias a ustedes. todos. Chao, que tengan buen día. Igualmente. Hasta luego.